El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apóyenos. Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución de servicio al prójimo más precarista, al más carenciado. Y usted puede hacer fuerte esa institución, no la institución en sí, sino los servicios que brinda la institución.
porque son servicios a una clase humildísima, afectada por una enfermedad catastrófica. Que luchar contra esa enfermedad con tratamientos y o medicamentos tan costosos es realmente una tarea homérica. La escasez de recursos, las limitaciones de espacio, de transporte, de todo, agravan la situación de asistencia. Si usted aporta, se fortalecen los programas, las acciones del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una población que, aunque cercana a Santiago, prácticamente suburbana, pero tiene un gran potencial agropecuario, principalmente en el área del tabaco, que ha sido tan afectado porque con la sequía. No hay duda que la siembra de tabaco en Villa González se ha limitado a tareas muy mínimas, áreas, quizás las que tengan más cercanía en las zonas de influencia de irrigación de los canales, principalmente el Canal Mayor, el antiguo Canal Navarrete, o las que estén cercanas al río, ya que puedan bombear alguna cantidad pequeña de agua y poder irrigar con algunos sistemas de bombeo, de microaspersión, poder mojar algunas áreas, pero eso significa que la economía de la zona está muy deprimida, muy afectada. Y desde luego eso agrava todavía más. La crisis del campo, señores, la crisis del campo se refleja en la ciudad porque todas las personas que habitamos en las ciudades tenemos una afiliación al campo. Familiares, amigos, las amistades que están allá y hay una intercomunicación siempre. Y no hay duda que los que estamos aquí nos alimentamos con lo que se produce en las zonas rurales. Y si se deprimen nuestras zonas rurales, también nos vamos a sentir presionados los que estamos en las ciudades. Que a propósito de eso, señores, ¿a quién le vamos a llamar? ¿San Joaquín o San Danilo? A veces uno oye cierta, he hecho yo crítica, cierto adanismo en algunos funcionarios del gobierno, principalmente hasta el mismo presidente. El mismo presidente a veces, pienso yo, que tal vez exultante por sus programas asistenciales hacia el campo, ha logrado manifestar, yo me acuerdo de una manifestación que hizo, no una manifestación pura, sino una expresión del presidente, donde señalaba que ningún gobierno anterior al de él había hecho o había ejecutado una obra social con el alcance que ha hecho el gobierno nacional, el gobierno que él preside. Pienso yo que fue un acto de adanismo, de mito personal, de hacer una figura de la de él realmente incomparable. Y yo, que incluso escribí sobre esa actitud tan, diríamos, tan personalista del poder, de ejercer el poder en el presidente. Porque eso realmente no se ve bien, luce un poco como, diríamos, prepotencia, o no prepotencia, sino de autoelogio y de vanagloria o de gloria vana, pero más de vanagloria personal. Y yo creo que los presidentes deben hacer el trabajo y que otros, o los que reciben los beneficios, es decir, la ciudadanía, pues le brinde esas expresiones y esa solidaridad, porque eso es lo que, así es que se entienden, creo yo, las cosas, o los que administran el bien común.
Y yo a raíz de eso escribí, yo creo que fue un exceso. Pienso que fue cuando se entregó la vivienda, el centro habitacional de Jimaní, allá en la orilla del lago Enriquillo, la orilla occidental del lago Enriquillo, que fue afectada por las inundaciones. Esa zona ahí de Tierra Nueva y, bueno, no recuerdo ahora cómo se llama, la nueva barriada que se creó allí. Se construyeron unas 300 y pico de viviendas para los pobladores de esa zona que fueron desalojados o empujados por el propio crecimiento del lago. Pero yo mencionaba, señores, en La Pichinga se entregaron 320 viviendas, uno de tantos proyectos habitacionales de la época de Balaguer. Ahí en San Ramón, cercanía, en la cercanía y en el Limón de Jimaní se entregaron centenares de viviendas a parceleros. En San Ramón se entregaron 144 viviendas que son verdaderas agrovillas. Es decir, que no era como para hacer una expresión tan abarcante como esa del presidente de que ningún gobierno había hecho una obra social como esa. ¿Por qué este prólogo que yo hago? Porque, repito, ¿a quién le llamo San Joaquín o San Danilo? Señores, con esta sequía se pone en evidencia la destreza y al mismo tiempo la visión de Estado que tuvo Joaquín Balaguer para construir 12 o 14 lagos artificiales en las serranías, en las montañas, allá arriba, en las cuencas más pronunciadas de los principales ríos nacionales, para hacer esos muros, construir aquellos muros de tierra y de concreto para frenar nuestras aguas, crear esos lagos artificiales, frenar las inundaciones o debilitar las inundaciones, las crecidas de los ríos, generar un área de riqueza en la zona para la pesca, principalmente con la crianza de peces y el aporte de proteína de origen animal. También fomentar la conservación del agua para uso agrícola, para uso energético y para uso de las poblaciones. Señores, ustedes se imaginan en una crisis de sequía como la que tenemos nosotros actualmente, poblaciones como San Francisco de Macorís, Tenares y Salcedo, con acueductos sin agua. Ustedes se imaginan la crisis social que sería esa. Ahora, gracias a la presa de Rincón, tienen prioridad esas comunidades para sus acueductos. El canal Ulises Francisco Espaillá, que es el canal Navarrete ampliado, ese canal nutre de agua para las poblaciones de Villa González y de Navarrete y de esas zonas de ahí, de Jacagua y toda esa zona, y parte de Santiago. Es decir, toda esa infraestructura hidráulica fue construida en los gobiernos de Balaguer con ahorros internos. Por eso, si hoy hay que llamar San Joaquín a Balaguer, yo me atrevo a sugerir que le llamemos San Joaquín, aunque sea un exceso casi de religionario, no de correligionario. En este caso sería un religionario, porque viendo a Balaguer como una especie de patriarcal, de seguidor religioso, Manuel Fermín de Balaguer. Pero no hay que ser tan excesivamente elogioso como se podría decir o alegar, simple y llanamente ver la realidad. ¿Qué sería hoy 200.000 tareas en la plena de Asua
sin esa regulación o racionalización que muy bien la hace el INDRI, con el agua de la presa de Sabanayegua, la presa de Sabaneta, para nutrir canales tan importantes como el José Joaquín Puello o el canal Yaque del Sur Asua, que mantiene la plena de Asua en producción, aún en esta condición de sequía extrema que vive el país. Yo creo realmente que el país tiene una deuda todavía con Balaguer, pienso yo. Señores, aquí hay gente que solamente ven los atropellos de la época de Balaguer. Sí, hubo atropellos, es verdad, y hubo exceso por parte de autoridades y de una estructura militar que se radicalizó, pero desde luego hay que entender los tiempos. ¿De dónde surge el régimen? No, ¿de dónde surge Balaguer primero? No el régimen, no, Balaguer. Balaguer es un hombre del trujillismo, no del trujillato, vamos a estar claros, del trujillismo. Y Balaguer tiene que arrastrar con todo eso, cargar con ese lastre, llega lastrado, porque tiene que arrastrar esos remanentes, muchos de ellos, y usarlo mejor de ese lodazal, de esa centina que fue el trujillato, usarlo mejor, recursos humanos valiosos de ahí, usarlo para su administración. Por la misma huida de gente que veía en ese régimen, no quería ni acercarse mucha gente a Balaguer, pensando como que era un régimen ilegítimo y que nació de una revolución y de una imposición de la dictadura o de la intervención norteamericana, sin darle ningún mérito a Balaguer, a sus discursos y a su lucha desde el exilio. Como decía yo, señores, cuando mataron a Manolo Tavares, se decía, prácticamente usted le pregunta a un joven ahora, ¿quién mató a Manolo? Balaguer lo mató, pero Balaguer estaba en el exilio. Porque hasta eso se llegó a nublarse la gente con unas posiciones realmente radicalizadas. Y el régimen, ante una lucha radicalizada para derrocar a Balaguer e incluso llegar al magnicidio, Balaguer también dijo, bueno, yo no me voy a dejar derrocar. Y decía, a mí no me van a agarrar asando batata. ¿Cómo agarraron al jefe? A su jefe, a su líder, o a su querido jefe, o a su querido y amado jefe, como hubo algunos que le llamaron in extremis, elogiosos con Trujillo o lambiscones. Entonces, todas esas cosas realmente pasaron, pero la figura de Balaguer quedará entonces en la expresión de don Federico Enríquez y Carvajal. América infeliz, que solo recuerda a tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos. De ahí es que yo digo que mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto de Balaguer, como es el poema de Manuel del Cabral, de Cunito, su amigo. Señores, yo creo que esta etapa peligrosa y realmente dañina, peligrosa porque es muy dañina, que es la sequía, y de la cual son actos de Dios, son actos de la naturaleza. Lo previsional, sí, hay que ser previsor, y nosotros hemos dicho cómo se toman previsiones. Parece como las autoridades están actuando ahora mismo, como si la sequía los sorprendiera. Nos sorprendió. Bueno, vamos a poner restricciones al consumo, al uso del agua. Porque... No, señores, ya esos Manegonte tiene un año. 6 o 7 meses tiene Manegonte González, dándonos referencia de la situación de la pluviometría, la mala distribución de la lluvia, cómo van bajando las cotas de los niveles de las presas. Yo leo a Manegonte continuamente. Y Manegonte nos alimenta dándonos las informaciones, el INDRI también. En el INDRI, en su página del INDRI aparecen todas las informaciones, no se le niega la información a nadie. Ahora, solo 2 presas, dice el INDRI, Higüey Aguacate, ¿quién la construyó? Balaguer. Valdés a Santo Domingo, el acueducto, Balaguer. Contraembalse de las Varías, Joaquín Balaguer. Sabanayegua, Balaguer.
Sabaneta, Balaguer. Atillo, Balaguer. Rincón, Balaguer. Blanco, Balaguer. Monción, Balaguer en más de un 80%. La dejó construida. López Angostura, Tavera Bao, Balaguer. Chagüey, Maguac, Balaguer. Es decir, todo ese complejo hidroeléctrico, señores, hoy constituye una garantía, una seguridad para que las poblaciones dominicanas tengan el menor sobresalto posible en esta crisis de almacenamiento o de confiabilidad del agua. Tanto el agua potable como el agua de servicio para la agropecuaria, para la energía, es decir, esa agua tan útil y tan necesaria para la vida. Por eso mi expresión inicial, ¿a quién le pongo el santo? ¿A San Joaquín o a San Danilo? Pongo a Danilo Medina porque, repito, es el único de los presidentes post-Balaguer que le he oído, y antes de Balaguer, post-Trujillo, que le he oído decir que nadie ha hecho una obra social como la que ha ejecutado el gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez. Esa es la pura verdad. Ahora, ¿quién es lo antitético de Balaguer? Nicolás Maduro. Y el chavismo y el castrato. Eso se llama lo antitético de Balaguer. Es decir, ustedes se imaginan un gobernante como Balaguer administrando una riqueza, no esta, porque la de aquí estamos hablando que el país ha tenido que tomar una deuda realmente pesada. Que Balaguer era un hombre que acuró de la deuda externa, de la bóveda externa. No de la deuda, de la bóveda. Porque esa bóveda se la abrían de par en par a Balaguer. Doctor, mire, usted tiene crédito aquí. La República Dominicana tiene acceso al crédito que quiera. Balaguer lo rechazaba. No me interesa. Pero este viejo es una antiguaya. Este hombre es un mal ejemplo para América Latina y para el mundo. Porque todos los bancos quebrarían con un Balaguer gobernando, porque Balaguer no toma préstamos y estos bancos tienen estos dineros aquí para prestarlo. Era una antiguaya, decían, ese hombre es un mal ejemplo. Hay que quitar ese viejo de ahí. Un hombre, ¿qué es lo que hace República Dominicana? Creando un mal ejemplo en el mundo con esto. Y Balaguer callado. Hacía todas esas obras o esa parte de esas inconmensurables infraestructuras que yo he citado con recursos propios. Ahora, ¿dónde está lo antitético, digo yo, a ese Balaguer, diríamos, a ese sacrificio con que se administra recursos escasos? Imagínense ustedes manejando más de 900,000 millones de dólares que el chavato o el chavismo, por no llamarle, porque hay que respetar a los muertos, pero el chavismo y el madurato han manejado más de 950,000 millones de dólares gangsterizados y manejados en forma manijrota por Venezuela. Una vergüenza para el mundo, realmente. Yo me explico. Qatar, Omán, en resumen, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia con Putin, son países que viven del petróleo. Irán, Noruega, son países que viven del petróleo. Ahora esos países, Arabia Saudita, esos países no han tenido que salir a mendigar ni sus poblaciones pasar hambre porque los precios del petróleo se desplomaron. ¿Por qué? Porque esos países lo que hicieron fue Kuwait,
Oman, Dubái, Qatar, Arabia Saudita, Irán, repito, guardar dinero para sus crisis e invertir dinero en tecnología para mejorar su tecnología y la calidad de vida de su gente. Venezuela hizo todo lo contrario, señores, y eso es una vergüenza. Gangsterizada Venezuela. Fíjense lo que ha pasado ahora. 4 o 5 días con apagones enormes. ¿Y qué es lo que sale a flote? La misma teoría conspiranoica de que eso es el imperialismo. Es decir, Iberia y Air Europa deciden no aterrizar allí, o aterrizar pero no pernoctar en Venezuela, porque no hay seguridad para las tripulaciones de los aviones de ellos. Y triangulan el viaje, llevan a la gente a Venezuela y del aeropuerto se devuelven y vienen a dormir a Punta Cana y de aquí hacen su vuelo. Yo no sé cómo que lo van a hacer y cómo lo están haciendo. Prefieren perder dinero, pero no perder la tripulación. Una vergüenza. ¿Es el imperialismo? No, la misma inseguridad. Venezuela está en una situación que es una verdadera colonia, una pedanía de Cuba. Eso es lo que es Venezuela, una verdadera pedanía de Cuba. Una vergüenza que Cuba tenga que vivir de Venezuela. El castrato de realmente lo ridículo de Cuba, lo imperdonable de una isla que era rica. Cuando llegó Fidel Castro tenía riqueza, pero destruyeron la riqueza. Y Cuba produce el azúcar que producía España en 1898. Eso es el imperialismo que nos riega de plaga, nos llega a esto. Una cosa, una absurdidad, todo eso ha sido un desastre. Quebraron a Cuba y miren a Venezuela, que eso es una vergüenza decir que Venezuela está quebrada. Pero ¿qué quebró a Venezuela? El robo, la gangsterización de sus recursos. Pruebas. ¿Qué pasó en los bancos andorranos? Que yo muchas veces me refiero a los bancos andorranos. Señores, los bancos andorranos, 4.000 millones de euros robados al Estado de Venezuela. ¿Por quiénes? Por el grupo de Rafael Ramírez, fue el presidente de PDVSA y fue embajador en la ONU, que hasta preso creo que lo tuvo este gobierno de Maduro, porque fue un escándalo terrible. Todo el dinero robado a Venezuela en los bancos andorranos, ese abadiato que está entre Francia y España, por allá, una zona pirenaica de Europa. ¿Quién era Nervis Geraldo Villalobos y Cárdenas? Ex viceministro de Energía y Petróleo. Ese señor llevó una fortuna de 70 millones de dólares de comisión y robo de PDVSA. Y eran esos fueron los clientes que se consideraban de alto riesgo en los bancos, en el BPA de Andorra, ese banco de Andorra. ¿Quién era? Diego José Salazar Carrero, primo de Rafael Ramírez, el que fue presidente de PDVSA. 7 depósitos y 6 sociedades financieras. Señores, eso es un escándalo imperdonable. Luis Mariano Rodríguez, Omar Farías Luces, presidente de Seguro Constitución. Yo creo que eso estuvieron aquí o están por aquí, Seguro Constitución. Esos son realmente verdaderos gángsteres. Esos señores, cobrando seguro y haciéndole póliza a PDVSA, se robaron más de 4.000 millones de euros. Javier Alvarado Ochoa, expresidente de Electricidad de Caracas, 5 depósitos y 4 sociedades, más de 50 millones de euros robados. Ese es patrimonio de Venezuela. José Luis Zavala, apoderado de Omar Farías y Diego Salazar. Es decir, señores, eso es Venezuela, gangsterizada. Ese señor Salazar, ¿por qué colapsó la electricidad de Venezuela? ¿Usted cree que es verdad que es un ciberataque? Falso.
ningún ciberataque. Eso fue un incendio que hubo en una estación de 700,000 kilos, porque Venezuela tiene, señores, 35 millones de kilovatios instalados en producción. Un sistema eléctrico de primer mundo, Venezuela. Pero, ¿qué pasó con Venezuela? Se robaron el dinero y desatendieron las instalaciones. Y hoy las instalaciones de Venezuela dan pena. Eso es una vergüenza. Esa línea colapsó de 700,000 kilos, señores. Y al colapsar esa línea también hizo colapsar la estación que produce una represa, creo que está por Maracaibo, una represa, no sé si en el Orinoco, la represa de Gurí le llaman, o de Guri, qué sé yo. Esa represa colapsó y hoy Venezuela, señores, apenas está de 35 megas, quedó en 2.500 megas. Es decir, más o menos la energía de nosotros, pero nosotros somos un paisito al lado de Venezuela. Nosotros somos un barrio prácticamente comparado con Venezuela. 2.000 megavatios. Venezuela tiene hoy energizada por la cantidad que tenemos nosotros, un paisito de 35 millones de kilovatios. Oigan bien que tenía Venezuela. Colapsada totalmente Venezuela. Y eso fue el imperialismo, eso fue el ciberataque. No, simple y llanamente el descuido de limpiar una subestación, la estación donde se produce la mayor cantidad de energía de Venezuela. La maleza tupida, crecida, seca. Y eso parece que cogió fuego. Yo no sé si fue un sabotaje, entonces no fue un ciberataque, fue un sabotaje por incendio. Pero ahí no hay gente. Y las Fuerzas Armadas que cuidan eso, porque aquí no hay guerra. Y aquí aquí en todas las estaciones de la CDE hay guardias para cuidarla con armas. Y hay una estación militar en la CDE, una coordinación militar de las Fuerzas Armadas con la administración de la CDE. Siempre ha existido eso. Es decir, en Venezuela lo que no hay es gobierno, porque el gobierno está sustentado allí en las Fuerzas Armadas que se han gangsterizado también y están controladas por más de 20,000 agentes cubanos. ¿Por qué las Fuerzas Armadas de Venezuela, por qué tan diríamos, sujetada por Cuba? ¿Por qué? Porque Fidel Castro, señores, oigan bien, porque yo creo que todavía aquí hay dominicanos de izquierda que andan defendiendo y creyendo todas esas monsergas, todas esas habladurías y todo ese montaje mediático de esos gángsteres que están dirigiendo a Venezuela. ¿Qué Guaidó ni Guaidó? Ese es el desorden que hay en Venezuela. Fidel Castro, señores, perdió Chile cuando Allende, porque Fidel Castro se le tiró a Allende, pidió una invitación por una semana y duró un mes. Fidel Castro cometió una imprudencia. Ningún jefe de Estado va por un mes a un país como Chile, que quiso hacer unas elecciones ganadas casi con una mayoría que hubo que completarla ahí. Allende ganó el poder con elecciones y quisieron convertir eso en una revolución en Chile. Fidel Castro fue y se tiró un mes. ¿Y qué hizo Fidel Castro? Ayudó a Chile a armar civiles y le puso a gente cubano a vigilar a Allende, a cuidar de Allende, y le enamoraron hasta la hija Allende y se la casaron con un agente cubano, la hija de Allende, para controlar el sistema. Pero Fidel Castro no controló a los guardias de Chile porque eran incontrolables para él. Y vino el golpe, a Pinochet no lo podía controlar Fidel Castro. Ese error de Chile no lo quisieron hacer en Venezuela, dijeron no, vamos a controlar la guardia. Y las Fuerzas Armadas de Venezuela están controladas por Cuba. Eso es lo que tiene a ese tipo parado allí, ellos lo saben. Y Cuba sabe que si suelta a Venezuela, el castrato se va. Porque Trump, señores, Donald Trump y ese equipo de Bolton
y los senadores cubanos y los congresistas cubanos norteamericanos van a derrocar el gobierno de Cuba a base de presiones económicas, Cuba se derrumbaría porque está en la pobreza extrema, con una economía hundida. Lo salva que tiene a Venezuela como una verdadera pedanía. A la hora que Cuba suelte a Venezuela y esas presiones de Trump, se llevan el régimen cubano. Yo dije aquí, señores, esta es la oportunidad de que se vayan los tres. Nicaragua, Cuba y Venezuela, los tres se irían por el mismo fondeadero. ¿Por qué? Porque están con un cordón umbilical petrolero. Que Guaidó ahora, aunque uno sabe que no tiene la fuerza, dice, no autorizamos que se le regale petróleo a Cuba, 50,000 barriles diarios. Y cuando Chávez eran más de 100,000. Ustedes saben lo que es cediendo la riqueza de Venezuela a estos zánganos que no trabajan en Cuba, que han desbaratado el trabajo y la riqueza cubana. Eso es lo que realmente se llama un expolio al mejor estilo de un capitalismo soviético o cubano. Vamos a la pausa y regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad.
Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bueno, la verdad es que en el patio, como se dice localmente, tenemos algunas, diríamos, cizañas que se están sembrando, los señuelos para despistar, pienso yo. Una especie de sembrando señuelos para desviar o para despistar. La señora vicepresidenta, doña Margarita Cedeño de Fernández, dio unas declaraciones típicas de una mujer que está en el poder, que está en el Estado, en la política, diríamos, nacional. Doña Margarita es la vicepresidenta y es la esposa de un expresidente de 3 periodos constitucionales y una dirigente importante en el PLD. Como es lógico, doña Margarita, si le preguntan, ¿usted cree que una mujer puede gobernar República Dominicana? Claro, estamos ya en tiempo de que puede una mujer gobernar el país, ¿por qué no? Excelente. Y eso es una respuesta correcta, justa, y más a días de haberse celebrado el Día Internacional de la Mujer, que como se están celebrando actualmente esas fechas con pronunciamientos y manifestaciones, la calle hablando, las mujeres tiradas a la calle hablando, presionando, porque son la mitad del mundo y tienen una efectividad en el voto muy, muy importante. Entonces, que doña Margarita diga eso, bien. No, pero entonces eso se quiere como desvirtuar. Y algunos sabiondos que creen que saben todo aquí, que dicen y analizan, bueno, eso es que a doña Margarita ya es una potencial, puede ser que Danilo la vaya a usar, la quiera, o se la enfrenten al propio Leonel, bueno, y se inventan pócimas de todos los tipos. Ahí ya anda Margarita. Yo he dicho responsablemente, doña Margarita, después de todas esas cosas que yo dije al entrado, previo, pero doña Margarita, aunque tenga las intenciones, los mejores deseos de ser candidata o ser una opción, no tiene un equipo de trabajo político, no lo tiene. El único equipo de trabajo político que tiene es ese currículo de su esposo. Punto. Que duermen en la misma cama, que conversan en las noches y en el día y duermen juntos en su cama. Almohada con almohada, y en esa intimidad familiar, señores, es una especie de conexión que hay ahí, o interconexión más molecular, yo diría, atómica. Es como si diríamos un flujo génico hay ahí, porque es una alcoba. Pero eso no quiere decir, yo creo que Margarita Cedeño de Fernández, o doña Margarita, o la señora vicepresidenta, no tiene una estructura política adentro en su equipo, no lo tiene un equipo en su partido. Por tanto, levantar o mover tiene que ser empujada por uno de esos dos liderazgos. Ya eso es otra cosa. Ahora, señores, hay una situación que nosotros lo hemos advertido todo el tiempo, que el presidente, hay voces del Congreso
aquel Congreso que ha sido frustrante, el Congreso que tenemos, aquel Congreso para el Progreso, ha terminado prácticamente en una sentina y una suerte de sumidero, porque queda en la parte más baja de la ciudad donde van todas las aguas, corren para allá, como se dice, las corrientes más ennegrecidas de la suciedad de la ciudad, baja a los senderos del Congreso. El Congreso es una especie de sumidero ahora mismo, porque hay un hervidero de negocios, que eso es lo que se percibe, porque hay voceros que dicen allí, bueno, que ya eso está todo negociado, que viene una reforma. Y ese asunto de reforma, eso no, yo dije, pueden pasarla, pero hace tiempo que yo dije, el presidente no se va a presentar, no, es más, fue un viaje de despedida a China, dije yo aquí, y lo sostengo. Hoy la embajadora norteamericana dice, mire, a nosotros nos importa que gobierne quien sea. Lo único que nosotros queremos es que se respete la Constitución. Ustedes están oyendo. La señora embajadora, pero eso fue lo que dijo el señor encargado de negocios, Robert Copley, hace mucho tiempo, que a la gente se le ha olvidado, cuando estuvo en funciones de interinato de embajador. Dijo lo mismo. No queremos, porque en Estados Unidos, yo dije ayer, ha habido 27 cambios constitucionales, reformas constitucionales, pero ninguna de ellas, excepto la excepcionalísima de Franklin Delano Roosevelt en plena Segunda Guerra Mundial, que se fue a una segunda reelección, pero en Estados Unidos las 27 reformas constitucionales, ninguna es para favorecer a gente, a presidente, al imperante de turno. Reforma como, por ejemplo, después de la guerra civil, eliminar la esclavitud. Eso son cosas que hay que reformar la Constitución obligatoriamente. O crear estados. Hawái, qué sé yo, esos estados que Estados Unidos lo conquistó después, Alaska, qué sé yo. La reforma de los derechos civiles de los negros después de libertos. Hubo que someter una reforma, para el derecho al voto de la mujer. Todas esas son reformas. El mandato constitucional, desde el principio que se inició esa nación poderosa y visionaria que es Estados Unidos. Pero esa reforma ni siquiera para un Franklin Roosevelt, el Ryder, ni para Lincoln, que era una especie de santo, de Dios allí, qué sé yo, de mesianismo mítico. Lincoln, aquella inmensidad de personalidad de Lincoln. No, ni Washington, el primero fue el fundador, dijo, no, yo me voy para Virginia, para mi granja, ya yo cumplí. 2 periodos y me voy, vengan los otros y sigan todo el mundo, y es 2 periodos. Eso es Estados Unidos y ha tenido 27 reformas, pero República Dominicana tiene 39 o 40 para beneficiar al imperante de turno. Y hemos dicho, eso ya está realmente como una situación indeseable, con la misma situación que hay en la región. Pero hay algunos voceros que insisten, no, que se va. Hoy salen algunos voceros del PRM y otros del Reformista y dicen, no, aquí no hay nada de eso. Bueno, uno no sabe a quién creer. En ese Congreso uno no puede creer nada, porque ahí puede pasar cualquiera de esas cosas. Ahora pienso que el presidente no va a ver eso. ¿Y por qué yo digo además de eso? Señor, el señor Buteflika que vimos ahora, que fue un caso, son de esos casos 5 periodos constitucionales. Ni siquiera, miren, al doctor Balaguer se le pudo hacer una objeción así. Este pueblo es raro. El doctor Balaguer estaba peor que Buteflika, porque Balaguer no veía y tenía problemas locomotores. Pero Buteflika ve, Buteflika camina, tuvo 15 días por Suiza, muy enfermo, ya llegó a Argelia, pero ha tenido que declinar porque la calle habló. Y Argelia, esa juventud se tiró a la calle y dijo que no querían más reelección con Buteflika porque Buteflika es un hombre que ni siquiera se puede comunicar con ellos, no habla con nadie. Y está encerrado allí y no va a Buteflika. Y Buteflika tuvo que echar para atrás.
yo dije, aquí hay un 62% de jóvenes, que lo detalló Leonel Fernández el día pasado en un artículo sobre la juventud. Si Leonel Fernández, que se ha considerado una ejemplaridad democrática desde el punto de vista de defender la Constitución ante la antiejemplaridad democrática de los que quieren modificarla a martillazo, aunque estas puertas del Congreso estén cerradas, cal y canto, no va a ser fácil para el presidente Medina. Más, ¿qué es lo que puede pasar? Señores, República Dominicana tiene 15 años que la revolución lumpen, como le llamábamos nosotros, a esos esfuerzos de los paros armados, como le llamábamos Aristófanes Urbay, quien habla. Que en paz descanse Aristófanes, mi querido amigo Aristófanes Urbay. Esa revolución lumpen, de ese eje de violencia, de ciudades acribilladas desde Navarrete a Tanagua, ese eje de violencia del Falpo. Santo Domingo era una agitación total con los tiempos de Balaguer, me acuerdo. El país ha madurado mucho, pero el país sigue siendo República Dominicana. Esa quietud social que ha tenido el país, que ha gozado 15 años, el presidente Medina no puede, si intenta hacer algo como lo que se hizo en el 15, otra vez forzando esa reforma, en las condiciones que la gente sabe que se hace eso, con un Congreso que da muestra cada día de ser una especie de sentina, eso puede alterar la calle, hemos dicho aquí. Señores, esa quietud social, esa tranquilidad, ningún empresario, nadie quiere eso, que se subvierta el orden. Y esas cosas pueden generar eso y el presidente tiene que haber sopesado esas cosas. A pesar de que el presidente dice, José Ramón Peralta, que goza de una aceptación extraordinaria, es posible, yo no voy a negar. El presidente ha hecho una obra social realmente de proporciones importantes, grandes. Ha sido un hombre muy trabajador, nadie le puede negar al presidente el sacrificio por su trabajo, pero está primero la ejemplaridad democrática, está el país, la estabilidad, la economía, y esas cosas hay que preservar, esa estabilidad social que hemos gozado en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque la política económica ha sido correcta. Hoy el Banco Central informa de la visita del Fondo Monetario, una comisión que vas a monitorear, a ver lo que está pasando. ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Qué están previendo? No, miren, nosotros tenemos previsiones de un 5.6, 5.7%. CEPAL también nos dio el visto bueno. Tenemos el control de inflación, el control del déficit. Tenemos previsiones para una inflación baja. Es decir, que se está trabajando basándose en la estabilidad social. Y el programa podría terminar, un programa de reforma, de imposición y de querer forzar esas puertas de nuevo va a traer una desestabilización social probablemente en el país. No voy a pecar aquí de alarmista social ni de catastrofista, no hay que ser así, pero uno no sabe en qué cosas pueden degenerar, que se haga una observaciones duras de lo que se pretende, que se va a levantar un movimiento quizá alegando que hay ocultamiento de informaciones, que el gobierno teme salir del poder, que el presidente está temeroso. Entonces, eso puede crear un ambiente en un país con un 62% de jóvenes. Puede crear un ambiente realmente de desestabilización y de defensa de la Constitución o ante la desconstitucionalización que se quiera hacer. Y entonces eso pueda generar un ambiente desestabilizador, la economía, la inversión extranjera, las exportaciones, el turismo. No es verdad que este país va a caer en esas tentaciones. Líbrenos del mal. A Dios que nos libre del mal. Yo creo que todas esas cosas van a influir. Y para mí,
al proyecto de reelección, de reforma y reelección del presidente o de repostulación le falta brújula. Anda desorientado si es que andan en esos planes como anunció el senador Calderón por Asua, como decíamos ayer, pero esas cosas yo creo que realmente ya está decidido que el presidente no se va a presentar porque las condiciones no le son favorables. Esos pronunciamientos de la embajadora americana influyen y lo dijimos desde el viaje a China. Pero vamos a seguir hablando de esos temas durante la semana porque sabemos que van a estar en el primer plano. Gracias por preferirnos, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.